Bienvenido a la continuación de esta nueva serie dedicada a la salud pública y la educación. Hemos comenzado esta serie reflexionando sobre la importancia que tiene la educación para que la salud pública prospere. La educación le da firmeza a la salud. Sin educación, la salud, que de por sí es frágil, es peligrosamente frágil y la persona no tiene cómo protegerse cuando enferma, cuando tiene los primeros signos o síntomas, no sabe qué hacer y por lo tanto, en el otro extremo, al no tener educación que le permita convertirse en una persona productiva, tiende a enfermar con muchísima más facilidad, es más vulnerable. La educación en todas las capas de la sociedad, en todas las edades de la persona, constantemente y más hoy en estas épocas de la hiperconectividad, es fundamental. En la reflexión pasada me referí a un caso muy común en los países que como Colombia cuentan con una población muy pobre, una población amplia, cercana a la mitad. Lo que usted se imagine, la cifra que usted quiera creer, pero son muchos millones de personas que viven en la pobreza precisamente porque los líderes del pasado, esa masa de líderes, ya no deberíamos preocuparnos por unos o por otros, no, es una masa de líderes la que un país como estos ha tenido, que ha fracasado en lo más fundamental, que es preparar a la población para ser productiva y por lo tanto saludable. En estas reflexiones, la salud no la consideramos como un fin en sí mismo. Obviamente, cuando uno está enfermo y ya logra sentir salud, en ese instante es un fin, porque la enfermedad lo lleva a uno a desear precisamente que los síntomas desaparezcan. Pero es el único momento en que la salud es un fin. Cuando ya se goza de salud, la salud es un medio. Y en términos muy concretos, en esos documentos que he mencionado que sirvieron de base para la reforma de la salud de hace 30 años, ahí en esos documentos se establece, creo yo, con gran claridad que la salud es un activo productivo. Entonces mencionaba yo el problema grande que tienen los países como Colombia, que tienen una amplísima población en condición de pobreza mental debido a la pobre oportunidad de educación. La vez pasada analizábamos el caso de, por ejemplo, y me concentré mucho porque es muy común, las madres adolescentes de un hijo o a veces dos hijos. En esta reflexión miremos qué sucede si llevamos educación. Y no es algo hipotético. Esos estudios que he mencionado, unos de los cuales se concretaron y se condensaron mucho en varias universidades del mundo. Hubo uno que se divulgó bastante en el año 93, que fue el informe del Banco Mundial, ese informe que publica cada año sobre el desarrollo. Ese año se dedicó a salud. Ahí se publican los estudios que se hicieron con algo de lo que vamos a ver en esta reflexión. Piense entonces usted
nuevamente en esa inmensa cantidad de personas que viven, en este caso en Colombia o en el país que usted me esté escuchando. Piense en esa, si son la mitad o un poco menos de la mitad, igual suman millones de personas. Dentro de esas millones de personas hay una cantidad grande de madres adolescentes que tienen uno y a veces dos hijos, en peligro constante de que de lo que enfermen se agrave, porque precisamente su educación no les permite detectar pronto qué deben hacer, porque todos los días están buscando es qué comer. Esas niñas, adolescentes que cuidan a uno o dos niños, dos bebés, imagine usted entonces, le digo imagínelo para su país, pero ahora le voy a mostrar los resultados de lo que sucede cuando eso se hace a través de programas concretos. Por supuesto, no liderados por políticos, porque si no, entonces no se harían nunca. Piense entonces que a esos sitios, a esas zonas, llegan unos equipos de salud como los que ya están visitando el país a raíz del lanzamiento del programa preventivo y predictivo del presidente Petro en noviembre pasado en Aracataca. Piense usted entonces que llegan a donde esas niñas analfabetas y les dan una educación sobre cómo cuidar al niño. Si esa niña no tiene educación, no tiene las bases de una educación, cualquier formación que le entregue el equipo de salud no penetra a su conciencia, no llega a su memoria y no se organiza como conocimiento útil. Por otro lado, las personas analfabetas se humillan fácilmente. Muchas veces no preguntan cuando no entienden algo por miedo a que les respondan mal. Les han respondido mal siempre. Los han maltratado como individuos y como sociedad, como colectivo, como grupo humano. Pero imagine que con ese grupo, ese equipo de salud, que se llama genéricamente atención primaria o preventiva o promoción, lo que usted quiera, lo importante es que es un equipo de personas profesionales de la salud, muchas veces va médico, enfermera, odontólogo, un auxiliar de enfermería y algunos más. Piense que con ese equipo llega un grupo de personas que ya conoce el territorio donde viven estas madres adolescentes. Ya sabe qué se cultiva ahí, qué actividades productivas hay en esa zona, qué se produce, cómo se comercializa. Todo eso se puede estudiar y se ha estudiado. Cómo se lleva a otros mercados. Eso es lo que yo entiendo el presidente Petro dijo en su discurso en el que celebró el triunfo, profundizar el capitalismo. Es llevarle que el gobierno, con el dinero de los impuestos que hemos pagado, forme esos grupos humanos de personas que estudian las economías de las regiones, lleven una educación a esas madres adolescentes completamente al margen del modelo escolarizado que conocemos. Las van a poner a estudiar matemáticas como estudia un niño en una ciudad de los estratos altos. La van a poner a estudiar
historia, geografía del mundo. No, tiene que estudiar un modelo que le transmita una serie de actividades en la mañana y que en la tarde las ponga en práctica para que ese equipo de profesionales de la educación identifique en esas niñas qué habilidades tienen que anuncien un progreso en su capacidad productiva. Eso se hace. Esto no es algo de el equivalente a un jardín infantil o el equivalente a un colegio en donde un profesor frente a un tablero proyecta una serie de diapositivas o de mensajes. No, esto es una cuestión que prácticamente nace de la economía donde estas adolescentes viven y en la tarde practican. Y ahí es donde entran los proyectos de microcrédito que mencioné, creo que en la primera sesión, como el Banco Grameen de Bangladesh. Yo personalmente con una amiga que conocimos en algún momento ese proyecto, lo diseñamos y lo ejecutamos en Bogotá, aquí en una zona que se llama Altos de Cazucá. Exitosísimo, funciona. Creo que el fundador lo ha dicho infinidad de veces en sus presentaciones, en sus discursos, en sus agradecimientos. Incluso él ganó el Nobel de Paz, si no estoy mal, en el año 2009, Muhammad Yunus. Él ha dicho que el crédito es un derecho humano y ha demostrado desde finales de los años 70 que la mujer especialmente es muy responsable con el crédito. No solamente lo paga, la cartera amorosa de él es mínima comparada con la que los bancos tradicionales y que además progresan. Nosotros vimos progresar a muchas mujeres con este proyecto de microcrédito que menciono aquí en Bogotá. De esa manera la adolescente no solamente aprende algo, ejecuta algo en la medida en que sus talentos naturales le permiten o son reclamados por esa actividad, prospera de una manera consistente, gradual, continua y al mismo tiempo obtiene unos ingresos. A eso es lo que se refiere este proyecto grande que ha funcionado. Por ejemplo, mire usted lo que publica el Banco Mundial en sus estudios que hizo, especialmente en el África. Ampliar las inversiones en educación, en particular para las niñas, es de todo el componente de políticas públicas de educación las que mejor inciden positivamente en las condiciones de salud. Aquí está el documento, aquí está. Usted lo puede encontrar libremente en Internet, Banco Mundial, informe de 1993. Ahí lo puede encontrar y disfrutar. Porque es que no siempre se disfruta algo cuando uno no lo ha visto en la práctica. Cuando uno lo imagina, se emociona, pero cuando uno eso que imagina lo ve y sabe que funciona y ve los resultados, pues vale la pena luchar por imponer, por llevar esas ideas, esos proyectos en algunas regiones, imponerlos, sembrarlos en algunas regiones para obtener esos beneficios. Es importantísimo ofrecer a las niñas, especialmente adolescentes, un conjunto de formación práctica, directa, que emerja de la economía donde viven, porque eso sí incide en la salud de ellas y de sus niños y por supuesto de muchísima más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.